El material que vamos a utilizar es un gancho del número 2.5 y estambre delgado apto para tejerse con este mismo número de gancho. Voy a tejer en un tono verde limón, pero ustedes pueden elegir cualquier otro tono de verde. Comenzamos haciendo un anillo mágico, después 3 cadenas dentro del anillo. Vamos a hacer 16 macizos. Los macizos son puntos que se cierran en 3 pasos: 1, 2 y 3. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta número 1 con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Esta primera vuelta se termina con 16 puntos en total, que no son los que están en esta parte, sino las cadenas que quedan en la parte superior alrededor de este círculo. Ahí es en donde vamos a contar 16 cadenitas. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2. Vamos a duplicar los puntos. Hacemos 2 macizos juntos en cada punto, comenzando en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior. Entonces esta vuelta número 2 se comienza con 3 cadenas, 2 macizos juntos en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior y después 2 macizos juntos en cada punto. Vamos a cerrar esta vuelta número 2 igual que la anterior, con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Aquí nos debieron quedar 32 puntos, que les recuerdo se van a contar en las cadenitas superiores, no en los puntos que están en esta parte. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 3. En el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 2 macizos juntos. Después 3 macizos solos, uno en cada punto. Y esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. 2 macizos juntos en un solo punto y 3 macizos solos, uno en cada punto. Y así nos debe quedar 2 juntos 3, 2 juntos 3 hasta terminar.
Cerramos esta vuelta como las dos anteriores con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Para rectificar, la vuelta número 1 terminó con 16 puntos, la vuelta número 2 con 32 y esta vuelta número 3 con 40 puntos, 40 macizos. Vamos a tejer 3 vueltas más de 40 macizos cada una. Cada vuelta se comienza con 3 cadenas. El primer macizo se va a tejer en el mismo lugar donde se cerró la vuelta anterior. Se va a tejer un punto en cada punto y se va a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. De modo que vamos a hacer la vuelta 4, 5 y 6 con 40 puntos en total. Vean cómo va quedando. Hasta aquí llevamos 6 vueltas. Comenzamos la vuelta número 7 con 3 cadenas. Vamos a tejer un macizo en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior. Ahora 3 macizos, uno en cada punto. Aquí, sin contar las cadenas, hicimos 4 macizos consecutivos. Ahora los siguientes 4 macizos se van a hacer incompletos y se van a dejar pendientes en el gancho. Aquí llevo 3 y este es el cuarto. Sobre el gancho me quedan 5 puntos que voy a cerrar juntos. Voy a repetir este paso 2 veces más. Cuatro macizos incompletos que se quedan pendientes en el gancho. Con el punto que ya tenía, son 5 puntos que cierro juntos. Repito el paso nuevamente. Ahora voy a tejer 8 macizos, uno en cada punto. Y voy a tejer los 3 grupos de 4 macizos incompletos cerrados juntos arriba sobre los siguientes 12 puntos. Este es el primer grupo. El segundo. Y el tercero. Voy a terminar esta vuelta haciendo un macizo en cada uno de los 4 puntos que me quedan. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos.
Terminamos entonces esta vuelta número 7 con 22 puntos, que son las 22 cadenitas que debemos contar en esta parte. Vamos a hacer 2 puntos deslizados más, uno en cada punto. Ahora 4 cadenas. Cargamos 3 veces el gancho, sacamos un punto del siguiente punto y todas las gasas que tengo en el gancho las voy a cerrar de 2 en 2. Cargo, cierro 2, cargo, cierro 2, cargo, cierro 2, cargo, cierro 2. Este punto extra largo se cierra en 4 pasos. Voy a hacer 2 puntos como este más, uno en cada punto. Cargo 3 veces el gancho, saco un punto del siguiente punto, cierro 2, 2, 2 y 2. Nuevamente cargo 3 veces el gancho, saco un punto del siguiente punto, cierro 2, 2, 2 y 2. Hago 4 cadenas, un punto deslizado en el siguiente punto, un punto deslizado más en el siguiente punto, y este motivo que está formado por 5 puntos lo voy a tejer enseguida. Inicio con 4 cadenas, voy a hacer 3 puntos extra largos, uno en cada punto. Ahora 4 cadenas, después 3 puntos deslizados, uno en cada punto, 4 cadenas y repito nuevamente este motivo. Cuatro cadenas, dos puntos deslizados, repito este motivo, y termino esta vuelta con 3 puntos deslizados, uno en cada punto. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 9. En cada una de las cadenas que tenemos al inicio de cada motivo, voy a hacer un medio punto. Ahora un medio punto en cada uno de los 3 puntos que tengo en el centro. Y un medio punto en cada una de las 4 cadenas. Un punto deslizado entre el primer motivo y el segundo, y todo lo que tejí aquí lo voy a tejer en este motivo.
un medio punto en cada cadena, un medio punto en cada uno de los 3 puntos que están en el centro, un medio punto en cada cadena, 2 puntos deslizados sobre los 2 puntos que tengo en la vuelta anterior, un medio punto en cada cadena, un medio punto en cada uno de los 3 puntos centrales, un medio punto en cada cadena, un punto deslizado entre este motivo y el que sigue, un medio punto en cada cadena, un medio punto en cada uno de los 3 puntos que tengo en el centro, un medio punto en cada cadena, 2 puntos deslizados sobre los 2 puntos que tengo entre un motivo y otro, y terminamos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y procedemos a armar. He colocado para armar ya el salero dentro. Puede ser blanco, es como de esta forma, o al color del estambre. Lo que ven aquí que forma la boca y el asa es un limpiapipas que es completo y solamente lo atravesamos dejando 1 centímetro de separación de cada lado sobre la vuelta número 6. Lo atravesamos por dentro, salimos de dentro hacia afuera, lo pasamos hacia atrás, le damos la forma curva y en esta parte vamos a torcer los extremos de esta manera, solamente enrollándolos, y aquí colocamos pegamento para que ya no se deslice. A la boca le pueden dar la forma que quieran, puede ser curva, ligeramente cuadrada, incluso triangular. Es cuestión de gustos. Yo la voy a dejar ligeramente cuadrada. Una vez que ya tiene la forma que yo quiero, le voy a colocar pegamento en la parte de abajo, pegamento transparente con ayuda de un mondadientes o de alguna aguja delgada. Si además de esta línea quieren ponerle labios, lo que pueden hacer es utilizar otro fragmento de limpiapipas que se tuerce en forma de 8 y se va a colocar sobre el anterior, que es en color rosa mexicano, y se va a pegar con el mismo pegamento transparente. Como yo quiero que se vean los labios en color, le cambié a color rojo para que haga un poco de contraste. Finalmente vamos a pegar con el mismo pegamento transparente un par de ojos móviles. Y aquí pueden ver que casi abarca la circunferencia. Y en los lados del trazo de la boca vamos a colocar botones en forma de estrella del mismo color rosa mexicano. Y de esta forma se ven ya armadas. Espero que te haya gustado mi trabajo.